La casa de las sombras. Una vez, cuando mi hija y yo nos mudamos a mi casa, algo raro pasó. Era un fin de semana y ella me pidió ir a la casa de su amiga a jugar. Ya eran las 8 de la mañana de un sábado, así que le dije, claro, ve y ponte tu abrigo. Le di algo de dinero, le di un beso de despedida y se fue. Volví a la cama y dormí un par de horas. Luego me levanté y empecé a limpiar, como siempre hacía los fines de semana. Estaba en el baño, limpiando el inodoro con la música puesta, cuando de repente escuché que la puerta de entrada se abría y cerraba. Asumí que era mi hija, y esa suposición se reforzó cuando vi la silueta de su abrigo rosa de invierno pasando por la puerta del baño. Era un abrigo de esquí bien esponjoso, así que la escuché bien al pasar. Le dije, «Hey, ¿qué haces aquí?» Ella no me respondió, así que asumí que no me había oído. Estuvo en la casa unos 30 segundos, y luego la vi pasar de nuevo por el baño. Le pregunté si se iba de nuevo, pero no me contestó. Le dije más fuerte, «Vuelve antes de la cena, te quiero», y ella respondió, «Te quiero también», y cerró la puerta. Me di cuenta de que tenía basura para sacar, así que pensé que podía aprovechar que estaba en casa para que lo hiciera. Fui a la puerta de la entrada para alcanzarla, pero me di cuenta de que su llavero estaba sobre la mesa, junto a la puerta, y el pestillo estaba echado. Mi llave de la casa, en mi llavero del coche, también estaba sobre la mesa, pero el pestillo que se cierra con llave desde afuera estaba echado. Abrí la puerta para mirar hacia afuera, pero no había nadie. Pensé que quizás se había quedado en casa, así que la busqué por toda la casa, pero no la encontré. Revisé la puerta trasera y también estaba cerrada con pestillo. Cuando la llamé, me dijo que estaba jugando con una amiga y que habían pasado el día haciendo un muñeco de nieve. Le pregunté si había estado en casa y ella dijo que no. Le pregunté de nuevo si me estaba haciendo una broma, pero me dijo que no. Me dijo que no se había llevado su llave, pero que no le había parecido un problema, ya que yo estaría en casa cuando ella llegara y podría abrirle. Yo seguía sin entender cómo había echado el pestillo, así que se lo pregunté. Me dijo que solo había echado el pestillo de abajo. A esas alturas ella empezaba a asustarse, así que lo minimicé como un malentendido y le dije que la quería y que la vería cuando llegara a casa. Todavía no sé quién fue esa persona que pasó por la puerta del baño, y no tengo ni idea de quién o qué echó ese pestillo sin llave. Las únicas 2 llaves que existen para abrir las puertas de afuera estaban sobre la mesa, justo al lado de nuestra puerta. Hasta el día de hoy sigo creyendo que fue el abrigo de mi hija. Tuvimos muchas experiencias con fantasmas en esa casa después de ese día. Se puso tan mal que incluso compré una cama más grande porque mi hija no quería dormir en su habitación sin mí. Finalmente nos mudamos y culpo, en parte, a esa maldita casa. Nunca tuve miedo, pero mi hija sí, y era una sensación terrible de impotencia. La sombra de mamá. Esto pasó el año pasado, por septiembre. Estaba enfermo, con la gripe. Falté a la escuela y me quedé en casa sintiéndome fatal. Todos los demás estaban fuera, mamá en el trabajo, papá en un viaje de negocios, mi hermana en la escuela. Yo trataba de descansar en mi habitación, con la puerta abierta porque al moverme, me sentía como si hubiera corrido un maratón. Me eché una siesta porque, ¿qué más puedes hacer cuando te sientes así? Cuando desperté, la casa estaba súper silenciosa. Entonces pensé que escuchaba un ruido como de arrastre de pies desde el final del pasillo. El sonido de los pasos se acercaba cada vez más. No le di mucha importancia hasta que vi a mi mamá pasar justo por mi puerta. Mientras pasaba, me miró directamente a los ojos, sin pestañear, pero no se detuvo para ver cómo estaba ni nada. 5 minutos después pasó lo mismo.
caminó, mantuvo contacto visual y siguió caminando. Pensé que quizás ya había salido del trabajo, pero me asusté porque me pregunté por qué mamá no decía nada. Agarré mi teléfono para escribirle a mi hermana, y fue entonces cuando vi la hora, solo eran las 11:15 de la mañana. Y había un mensaje de mi mamá preguntándome si necesitaba algo de la tienda porque iba a ir al supermercado después del trabajo. Me sentí realmente incómodo. El resto del día no pasó nada más, pero no pude quitarme de la cabeza lo que había visto. Tampoco pude descansar mucho después de eso, y cerré mi puerta de inmediato. Esa misma tarde, les conté a mi mamá y a mi hermana lo que había pasado. Pensé que dirían que solo estaba viendo cosas por la fiebre, pero ambas se quedaron en silencio. Ambas me dijeron que habían visto algo parecido antes. Mi hermana vio a mi mamá, y mi mamá vio a mi papá. No pudimos entenderlo, y aunque no volvió a pasar nada parecido, seguimos hablando de ello a veces, tratando de darle sentido. Un par de meses después, nos mudamos de esa casa y no pasó nada más. La desaparición digital. Estaba echando una siesta durante el día y me desperté con mi esposo parado junto a mi cama. No sé por qué me desperté justo en ese momento, pero lo extraño es que estaba bebiendo una botella de refresco de 20 onzas y moviendo las caderas de un lado a otro como para decir, jaja, yo tengo refresco y tú no, como lo haría un niño. Inmediatamente me molesté, me senté y le grité, Luis, vete y déjame en paz. Mientras observaba, completamente despierta, mi esposo comenzó a desaparecer de los pies hacia arriba, en una forma que parecía digital. Empecé a ver que estaba hecho de pequeños cuadrados, y estaban desapareciendo rápidamente de sus pies hacia arriba, hasta que desapareció por completo. Nunca me había asustado tanto en mi vida. Lo otro sobre esta visión es que fue completamente silenciosa. No hubo ningún sonido. Era casi como si hubiera un vacío, como si la cosa misma hiciera que todo a su alrededor fuera aún más silencioso. Por ejemplo, mi ventilador, que estaba junto a mi cama, ya no parecía hacer ruido. Inmediatamente subí las escaleras y lo llamé a su celular. Él estaba, y había estado todo el día, en Alabama trabajando. Es supervisor de ferrocarriles. Las cosas que sé con certeza son, 1, esa cosa no era mi esposo, 2, yo estaba definitivamente despierta y no soñando porque subí las escaleras directamente después de verlo, y 3, sé que el término común para estas cosas son doppelgangers. Quiero saber más, ¿qué hay exactamente detrás de un doppelgangers? ¿Qué o quién los hace aparecer? También, si alguien es experto en estas cosas, me gustaría saber por qué imitó a mi esposo y por qué ese baile tonto y infantil con el refresco. He visto cosas paranormales en el pasado, pero para mí la evidencia de un fantasma tiene sentido. Ya sabes, ¿qué son y de dónde vienen más o menos? Pero esta cosa es demasiado extraña para mí. Lo que más me asusta es que me pregunto cuánto tiempo estuvo parado sobre mí mientras dormía antes de que lo sintiera, me despertara y lo viera. El visitante insistente. Tengo una amiga que le gusta mucho lo oculto. No sé si practica algo o cuáles son sus hábitos con eso, solo sé que le gustan las cosas extrañas. Le gustan las antigüedades, incluso tiene una lámpara vieja de la casa de una mujer fallecida. Era un poco rara, pero la conozco desde que era pequeña, así que eso no me molestaba. Dejamos de hablar durante un tiempo porque estábamos creciendo, íbamos a diferentes escuelas, etc., pero de repente me mandó un mensaje un verano y me preguntó cómo estaba. Me invitó a una reunión informal y nos pusimos al día. Me enteré de que ella era sensible a los espíritus, pero no le di mucha importancia en ese momento. Después de pasar un tiempo con ella,
la invité a mi casa para una pijamada. Estábamos en la cama, compartiendo la misma cama, charlando y cosas así antes de dormir. Las luces estaban apagadas y estábamos riéndonos, hablando de cosas aleatorias. De repente, ella se esconde debajo de las sábanas y está aterrorizada. Le pregunté qué pasaba y me dijo que veía a un hombre al final de la cama y me pidió que lo revisara. Miré y no vi a nadie. Le dije que no veía a nadie, y ella se quedó callada y no habló mucho el resto de la noche. Lo ignoré y pensé que quizás solo estaba cansada y decidió dormir. Mientras me iba quedando dormida, escuché este susurro espeluznante. Era indistinguible, pero duró minutos y me asustó. Me puse una almohada sobre las orejas e intenté justificarlo como ruido blanco o zumbido en los oídos, pero era realmente espeluznante. A la mañana siguiente, me levanté para ir al baño. Ella seguía durmiendo. Usé el baño en el pasillo y dejé la puerta ligeramente entreabierta porque era demasiado floja para cerrarla. Vi a este hombre, que se parecía a mi abuelo, que vive conmigo, vestido de blanco, pasar por la puerta. Una vez, y unos segundos después, volvió a pasar por la puerta, hacia la habitación de mis padres, y escuché la puerta cerrarse. Mi abuelo casi nunca entra en la habitación de mis padres, así que eso ya era sospechoso. Y era raro que estuviera como flotando de un lado a otro. Me asusté tanto que salí del baño directamente, sin siquiera apagar las luces, y me dirigí a la habitación de mis padres. No vi a nadie allí, excepto a mi papá roncando y usando una camisa negra. Revisé el armario, revisé su baño, nada. Además, la habitación de mis padres está al final del pasillo, así que no hay escaleras ni ninguna forma de salir, así que nadie podría haber pasado frente a mí caminando hacia la habitación de mis padres sin que yo me diera cuenta. Corrí hacia abajo. Ya eran las 10 de la mañana y le pregunté a mi mamá dónde estaba mi abuelo. Resultó que había estado fuera toda la mañana en una cita. Le pregunté si había estado arriba en los últimos 5 minutos y me dijo que había estado abajo desde las 7 de la mañana. Obviamente, estaba aterrada a estas alturas. Mi amiga baja las escaleras y le cuento todo lo que pasó. ¿Sabes lo que dijo? Ah, él. Le hago una mirada de confusión y me explica que desde que estuve en su reunión, lo traje conmigo y que no la ha dejado en paz desde entonces. También mencionó que cuanto más tiempo pase con ella, más cosas veré. Me largué de ahí. No la he vuelto a ver desde entonces, aunque todavía nos enviamos mensajes de vez en cuando. Nunca lo volví a ver. El misterio de la campista. He tenido algunas experiencias extrañas a lo largo de mi vida, pero nada que necesariamente etiquetaría como paranormal, al menos no hasta hace poco. Para ser honesto, me encanta ver especiales sobre lo paranormal. Disfruto leyendo libros sobre supuestas casas embrujadas, así como películas sobre fantasmas, demonios, etc. Siendo ese el caso, estoy familiarizado con algunas de las señales clásicas de un lugar que supuestamente está embrujado: malos olores, vértigo, puntos fríos, susurros, etc. Pero de nuevo, tomando en cuenta lo que sé sobre esas cosas y considerando que es un pasatiempo leer sobre ellas, nunca me había pasado nada paranormal. Todo eso cambió hace un par de semanas cuando empecé a salir con una mujer que conocí en mi trabajo. No había salido con nadie en mucho tiempo. Soy divorciado, padre soltero, rondando los 40, y un poco rellenito, etc. Así que fue una sorpresa que alguien tan joven y hermosa como ella me invitara a salir. Tiene 26 años, pero me veo mucho más joven de lo que soy. No habíamos tenido muchas citas, quizás 3 o 4 en el transcurso de unas semanas. Así que, aunque nos comunicábamos mucho por mensajes, correos electrónicos,
Facebook, etc., en realidad no habíamos pasado mucho tiempo juntos. Así que me tomó por sorpresa que me pidiera que la ayudara con un asunto familiar. Su abuela, que había estado viviendo sola en su propiedad privada en un camper durante 20 años, solo ella y un montón de gatos, estaba teniendo problemas. Mi novia usó ese término vagamente porque, de nuevo, todavía nos estábamos conociendo, era uno de los pocos miembros de la familia que todavía se esforzaba por visitar a su abuela. La describía como muy excéntrica, solitaria y un poco rencorosa. Recientemente, sin embargo, su mente parecía estar fallando. En las pocas ocasiones en que alguien iba a verla, la opinión general era que básicamente se había vuelto incoherente y que nada de lo que decía tenía sentido. Así que tomaron la decisión de ingresarla en una casa de reposo, y ahí es donde entro yo. Mi novia, a quien llamaré Trish, necesitaba mi ayuda para limpiar el camper de su abuela, guardar cualquier cosa que valiera la pena y tirar el resto. Alquilamos un remolque de plataforma y ella condujo hasta la propiedad, que está en Oscar, Texas. Ambos somos de Austin. Llegamos alrededor de la 1 de la tarde a mediados de agosto, así que hacía un calor infernal. El camper era muy pequeño y solo tenía una unidad de aire acondicionado de ventana para enfriar todo, pero ya no había electricidad. Abrimos la puerta, que no estaba cerrada, y comenzamos a revisar todas sus cosas. Había caca de gato por todas partes y olía terrible. Además, había cientos de moscas. Los gatos ya no estaban. Parecía que habían estado entrando y saliendo por las pequeñas aletas a ambos lados de la unidad de la ventana. Empecé a mover cosas y encontré varios gatitos muertos en descomposición, toneladas de cucarachas, pulgas, garrapatas, arañas. La verdad es que este lugar era una pocilga. Mi novia estaba realmente avergonzada y dijo que necesitaríamos algunos productos de limpieza, sin darse cuenta de lo mal que estaba. Como llegamos allí en su vehículo, ella condujo al pueblo a comprar los suministros y yo decidí quedarme atrás y seguir trabajando. Mientras estaba allí solo, pensé que sacaría todas las cosas grandes al remolque de plataforma que ella dejó para mí. En el momento en que empecé a mover los muebles para tirarlos, el aire en el camper se volvió notablemente más fresco, al menos lo suficientemente fresco como para notar la diferencia dado el calor que hacía afuera. El hecho de que no hubiera electricidad para la unidad de la ventana, además de la poca ventilación, lo hizo aún más notable. Al principio lo ignoré y no le di importancia. Había un estanque cerca y pensé que quizás una agradable brisa había soplado sobre él hacia mí. Seguí trabajando y empecé a oír las ramas de los árboles alrededor del camper crujiendo y chasqueando. No había viento, así que pensé que probablemente eran ardillas, pájaros y demás. Tomé un descanso y salí a tomar un refresco y seguí escuchando chasquidos y crujidos a mi alrededor. Probablemente no sea raro, pero el área estaba inusualmente tranquila para haber tanto ruido. Volví a entrar y sentí la inmediata caída de la temperatura. Supongo que cuando llegamos, el sol estaba brillando directamente sobre el camper, así que quizás el sol se había movido y ya no estaba a la luz del sol. Seguí buscando en viejas cajas y encontré un baúl de cuero mediano con un candado oxidado que parecía a punto de desmoronarse. No quería tirar nada valioso, así que rompí el candado con el tacón de mi bota y miré adentro. En el baúl encontré el surtido más raro de basura que había visto en mi vida, varias piedras, cristales, velas, un montón de frasquitos con Dios sabe qué dentro, cuerda, tiras de cuero, y luego encontré un pequeño esqueleto de algún tipo de animal, probablemente un gato, pero tenía cosas escritas en los propios huesos. En ese momento, hice una pausa y empecé a sentirme extremadamente incómodo. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado y los sonidos de los insectos afuera hubieran cesado. Podía sentir una presión contra mis tímpanos. Los vellos de mis brazos y mi cuello se erizaron. Se me dificultó respirar y sentí algo ahí.
Era casi como una descarga eléctrica en mi estómago. Sé lo suficiente sobre este tipo de cosas por haber leído sobre lo paranormal que pude adivinar que no era bienvenido allí, así que salí del camper y esperé afuera a que Trish volviera mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar. Estuvo fuera lo que pareció mucho tiempo, pero finalmente volvió y dijo, «Oh, pensé que ya lo tendrías todo limpio». Obviamente, había estado esperando que yo hiciera la mayor parte del trabajo, pero me estoy desviando. Le conté lo que había pasado y ella dijo, está bien. ¿Te sientes mareado? Parece que el calor te afectó. Sí, pero por una razón completamente diferente a la del calor o el cansancio. Le pregunté si pensaba que lo que describí era extraño y ella pareció divertida de que me hubiera asustado, pero no respondió. Le pregunté por qué alguien escribiría en un esqueleto de animal y ella lo restó, atribuyéndolo al estado mental decreciente de su abuela. Como dije antes, ella estuvo fuera un tiempo, así que ya no teníamos mucha luz del día y nos quedamos con poco tiempo. Enojada, empezó a tirar cualquier cosa al remolque, ya no le importaba revisar las cosas para ver si había algo que debíamos guardar. En realidad, no había nada que valiera la pena salvar, todo estaba podrido. Después de unas horas, logramos limpiarlo, pero quedó claro que limpiar esta cosa no iba a servir de mucho. Estaba a punto de derrumbarse. Le recomendé que consiguiera a alguien para que se llevara todo y dejara lo que quedara adentro, que probablemente es lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Ella quiso echar un último vistazo al camper y asegurarse de que no se había perdido nada. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente extrañas. Estaba asegurando las cosas que habíamos decidido guardar en el remolque cuando la escuché preguntar, «¿Qué estás haciendo?». Sin mirar hacia arriba, dije que solo me estaba asegurando de que las cosas no se cayeran. Luego, se giró para mirarme, con los ojos tan abiertos como nunca los había visto, y volvió a mirar por la ventana donde había estado. Gritó y salió corriendo del camper. Yo estaba como, ¿qué? ¿Qué pasa? Me dijo que juraba haberme visto caminando en el lado opuesto del camper, no solo a alguien que se parecía a mí, sino a mí. Le dije que esperara ahí y caminé alrededor de la esquina del camper. No estoy completamente seguro, pero por un segundo o dos creo que vi el contorno de una persona antes de que desapareciera. Según Trish, este hombre se parecía exactamente a mí, así que pensó que era yo. Dijo que incluso se giró y le sonrió, y fue entonces cuando le preguntó qué estaba haciendo. Cuando respondí desde el lado del coche, fue cuando ella se asustó. Ambos coincidimos en que a esas alturas definitivamente había algo raro en ese lugar, no solo en el camper, sino en la propiedad en sí. Le dije que no sabía en qué andaba su abuela o qué hacía sola ahí durante 20 años, pero no parecía nada bueno. Nos fuimos alrededor de las 8 de la tarde, justo cuando empezaba a oscurecer, y nunca volvimos. Pero esa no es del todo la parte final de la historia. La semana pasada, aproximadamente un mes después de que todo esto sucediera, Trish me preguntó si quería ir con ella a visitar a su abuela en la casa de reposo, ya que, de nuevo, nadie más iba a verla. Dije que sí y condujimos a una ciudad cercana llamada Temple, donde se encontraba la casa de reposo. Llegamos, nos registramos y nos pidieron que esperáramos mientras iban a buscarla. Yo estaba en el vestíbulo revisando el correo electrónico en mi teléfono mientras Trish y su abuela se visitaban en el área común. Trish asomó la cabeza por la esquina y me pidió que volviera con ella para que pudiera conocer a su abuela. De camino de vuelta a su habitación, Trish dijo que su abuela se veía genial y parecía estar en muy buena salud. Estaba lúcida, no estaba balbuceando, y estaba contenta en general. Pero en el momento en que me vio, se puso histérica y empezó a gritar, «¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me seguiste?
Las enfermeras tuvieron que sujetarla y nos pidieron que volviéramos al vestíbulo porque mi presencia la estaba molestando. No tengo ni idea de qué pensar de esto. Primero, Trish ve a alguien que se parece exactamente a mí, y luego su abuela me ve y piensa que la estoy siguiendo, como si nos hubiéramos conocido antes, a pesar de que nunca la había visto antes en mi vida. No tengo ninguna explicación para nada de esto, pero todo parece demasiado coincidente para descartarlo, considerando lo que sentí en esa propiedad, las cosas extrañas de estilo oculto que encontré allí, Trish viendo a alguien que se parecía a mí, y la forma en que su abuela reaccionó al verme. Es simplemente extraño. En fin, esa es mi historia. No me asustó tanto todo esto como lo que me fascinó. Como dato curioso, Trish y yo acordamos hace unos días que salir no tenía la chispa que buscábamos, pero seguimos siendo buenos amigos. Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.